El gobierno de la tarde. Iniciamos la segunda hora del gobierno de la tarde. Son las 5:01. Se integran Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara, quien por cierto tiene una tarea, tiene una deuda con el país, y es la presentación de estos documentos que él mismo va a introducir. Vamos a ver si los trajo ahora. Los trajo, los tiene en la mano, es un hombre serio. Eddie no puede inventar. No. Es un hombre serio. Fafa. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban. José Luis. No, decirle al señor Buche que quien me está entregando estos documentos es Esteban Delgado. Para que el señor Buche no crea. Pero por Dios. Para que el señor Buche. No, tú no puedes decir ¿Asustado? eso. Tú no puedes decir eso ni siquiera de broma. Ajá. No, porque este ¿Te medio de asustaste? comunicación es un medio de comunicación. Ah, La gente le da quiesencia. Lo retiro. Aquí se dice que van a variar la ley de gravedad. Claro. Y la gente Entonces no. Tú estás Dice un hablando amigo mío. Tú estás hablando de narcotráfico y yo Chacho. con ese tema no me meto. Mira, Y no, mucho uno se menos- mete pero de lejos. Y mucho menos en ese aspecto donde Se ha habido asustó tanta Esteban. impunidad y cosas así. Dice No. un amigo Se asustó como que Esteban. tenemos Claro todo. que me No, y más asusté. Que tú en la Z101 Eso tan dices. caliente. Oye, tú Claro, Esteban. sí. Tú No, dices pero si tú aquí. estás asustado es porque tú sabes. Ningún Entonces yo voy a dejar esto. Esteban Delgado no tiene Oye, ningún dato Eddie, sobre el caso Eddie. Bush. Eddie, un amigo Nada. común Nada. dice Ni me interesa tampoco. que tú dices aquí que mañana es Viernes Santo y la gente sale en bolo. a la Oh, calle. sí, exactamente. Con toalla. Claro. Tú dices mañana es Viernes Santo y Tú se. no y te se- das cuenta de la influencia, la incidencia y la penetración que tiene este medio de Aclara. comunicación. Esteban Delgado de narcotráfico sabe nada más. Lo único que yo sé de narcotráfico Es son que Eddie sabe mucho. los valores que le dan, los valores que tienen los paquetes de droga antes de ser distribuida. ¿Cómo? Claro, o sea, ¿cuánto cuesta un kilo de ¿Tú estás droga? oyendo? Un kilo de cocaína valorado en 10,000 Esteban, dólares, pero 12,000 lo dólares. dañaste Pero eso, no, porque eso es la contabilidad que le dan los mismos expertos cuando hacen una incautación. Eso yo no lo sé. Que Eso te yo dicen, no lo sabía. se incautó X cantidad de droga y cada Pero kilo oye, está valorado en tantos miles Él de dice dólares. que no quiere saber, pues y el detalle que está Pero dando. después de eso, de Sospechosa que información. esos casos de, que Esteban, de déjalo puntos hasta de ahí ya. droga y cosas de esas, yo no sé nada Esteban, de eso, no nada. No Por te suerte, defienda. oíste. Déjalo así mejor. Deja a no, Eddie que no. diga lo que quiera. Miren, señores. Buenas tardes. Que conte, Eddie vino Déjeme decirles algo, con porque- saco y corbata hoy. Sí. Como si fuera para el tribunal. Tú también, no te he dado tu No, piropo yo de estoy hoy. así ya. Te Por escribieron petición de hoy. las chicas. Oye, por petición de las Tú chicas. sabes que está buscando. Te escribieron hoy, Fafita. Ay, Dame el celular, ven. A petición. Ustedes conocen el poder del saco. ¿Cuál? Mira, El poder del saco es extraordinario. Te adelanto. Tú vas sin saco a buscar bici y te dan 4 años y te van a dar la te adelanto que bien, Si vas con saco te dan 10. vi en los noticiarios que el abogado del imputado, conocido como él dice, como vi en el alias Buche, noticiario. dijo que no es cierto que el señor alias Buche haya sido sometido a la justicia en varias ocasiones, En como 5 dijo la ocasiones. DNCD. Ok, mira. Déjame decirte Digo, algo. eso dijo el abogado del conocido como alias Buche. Mira qué pasa. Uno hace. Vamos a ver reportajes del hombre ahora. Uno hace. Da este tipo de informaciones que le llegan a uno. Y antes de yo decir algo a través de un micrófono, lo primero que yo tengo que percatarme de que ciertamente lo que se me está comunicando es verdad. Ayer cuando vi las documentaciones no había tiempo para yo traer aquí las copias de los informes que hay en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y alguien que no necesariamente de la institución me suministró todos los informes y yo los tengo aquí. Inclusive la cantidad de fichas que tiene el señor Alias Buche y un señor que se llama Julio Ernesto Mato Martínez, alias Gustavo. Aquí están, yo la tengo toda, miren aquí. Hay uno que tiene como 16 fichas, el área Gustavo, y aquí están las fichas también del área Buche. Con esto no es que nadie quiere caerle encima a nadie, sino aclarar que tal vez lo que ocurrió con el coronel y la vagabundería que está ocurriendo en Baní, no puede ser verdad que todo el mundo lo sepa y que las autoridades que tienen que velar porque ahí no se desarrolla en ese tipo de comercio de droga ahí, no lo sabían. Y hoy ustedes vieron, aunque no me merecen ningún tipo de credibilidad, las cosas que dijo, pero en cuanto a que su hermano tenía un punto de droga que lo certificó y lo afirmó, su hermano, el de Buche, diciendo que eso era un mercado y que el punto de droga de ese señor era el mejor punto de droga, como que está hablando de un supercolmado. Ahí están las declaraciones. Entonces uno lo dice porque se pierde la vida de ese gran oficial y se puede perder la vida de otras personas más que nada tenga que ver con el negocio. Y que cuando se hablaba de la Dirección Nacional de Control de Drogas, yo mismo me preguntaba, ¿y por qué no habla? Y yo lo cuestioné aquí, de por qué no habla, cuál ha sido su papel frente a ese flagelo que hay en Baní. Y entonces aquí está la respuesta. Y hay que decir que después que nosotros dijimos de los sometimientos, de los allanamientos,
y los sometimientos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, por lo que nosotros dijimos, fue cuestionada. Y ustedes vieron la respuesta, que certificó exactamente todo lo que nosotros dijimos aquí. Porque dijimos las cosas que no llegaron. Miren, por ejemplo, aquí están los informes de las veces que la Dirección Nacional de Control de Drogas hizo posterior a los allanamientos que se hacían al área Buche. Aparte de las fichas que están aquí, con foto y todo, yo la tengo, para entregársela al portal. Aquí están todas las fichas. De que hay que preguntarle a las autoridades, a la justicia de Baní, por qué Alia Buche estaba suelto y el área Gustavo también, que son los dos principales jefes de esa banda de narcotraficantes ahí. Mírenla aquí, yo la tengo en la mano. Yo no estoy diciendo que la voy a traer, yo dije que la iba a traer ayer. Miren, por ejemplo, aquí hay un allanamiento, una intervención en el punto de droga en el área pública mediante la orden judicial número PB 318-20-2018 en el punto de un tal Buche. Eso fue el día 1 de diciembre del año 2018. ¿Tú estás hablando tú sabes de cuándo? Fue el 1 de diciembre. Pero no lo arrestaron. No, pero espérate, mira lo que dicen. Donde luego de leer sus derechos resultó detenido el nombrado Santo Cándido Guerrero Vizcaíno. ¿Tú sabes quién es ese? Un lugarteniente de Buche que también estaba suelto. O sea, ¿qué buscaba suelto y está detenido? ¿Quién lo soltaba? Porque parece que le informaban a la Alia Buche de que se le iban a tirar. Mira, como generalmente ocurre en esas estructuras. Mira la ficha de que ha estado preso en alguna de las ocasiones de la intervención. Están aquí. Mírala aquí. Aquí tiene también en el área pública PP 307-2018 en el punto del área Buche, el 17 de noviembre del 18 también, la NCD se le tiró al área Buche, donde fue Juan Rafael Tejada Soto, otro preso de 49 años también. ¿Dónde estaba? En la calle. Y eso fue en noviembre. En el punto de área Buche. Aquí hay otro. En el P318, orden 318-2018, en el punto del área Buche, el 1 de diciembre, ese ya yo lo repetí. El 16 de noviembre también, a las 6:01 de la tarde se le tiraron al punto de área Buche. Pero dime una cosa, Eddie. Espérate, me hiciste para que tú veas que son... No, pero sí, porque está claro. Yo lo que te digo es, sí, cuando la DNCD hace un allanamiento, ocupa un par de gramos, 2 o 3 gramos de droga, apresa a un individuo en un punto de droga, lo somete a la justicia, entonces va a la justicia. La fiscalía arma el expediente y entonces van a la audiencia. Cuando van a la audiencia, el juez dice, ¿dónde están los testigos? No hay testigos. ¿Dónde está el oficial o los miembros de la DNCD que hicieron el allanamiento y que ocuparon la droga? ¿Dónde están? Sí, no están presentes. Estaban. No, perdóname. Sí, no están presentes en la audiencia. Y luego entonces, ¿y dónde está la droga que fue incautada? Y el asunto de la comprobación de que ciertamente esa droga fue incautada ahí, tampoco hay forma de probar. No, pero está ahí en el informe. O sea, al final el juez mira, no tiene otra forma. No tiene otra alternativa que soltar por falta de prueba. No. Aunque tenga la firme convicción de que ciertamente el tipo es un narcotraficante. Hermano, o sea, lo más fácil es poner en libertad legalmente a un narcotraficante. No, hermano, mira, lo que te estoy leyendo es las fechas para que vean que en todo ese tiempo. Que ciertamente fue apresado. Pero cada informe se hicieron allanamientos. Perdón, cada informe que se entregó al Ministerio Público, que este es el informe, le entregan la cantidad de droga incautada. Mira, por ejemplo, del 1 de diciembre, 3.7 gramos, donde detuvieron a uno. Sí, pero hay que ver si eso fue llevado al tribunal. Pues, hermano, esto es de eso, es el informe que se le entrega al tribunal de parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Después que se hace el informe, mírelo aquí. Pues yo te lo voy a pasar porque usted lo lea. Te lo digo porque muchas veces ocurre porque que el Ministerio Público de repente se encuentra sin nada. Y generalmente los miembros de la DNCD que participan en allanamientos no van a la audiencia. No defienda la justicia en Baní. No estoy defendiendo la justicia en Baní. Lo que te estoy diciendo es que es difícil para un magistrado, para un juez, dejar preso por condena a alguien si no tiene las evidencias. Después de ahí se juega la papa caliente, punto. Vamos a estar claros. Porque hay gente con 30 fichas afuera. Porque después de que lo apresan, se juega la papa caliente. No aparece la prueba, no hay un testigo. No intencionalmente. No aparece. Se formuló un expediente malísimo. Se hizo un expediente malo. Déjeme pedirle a ustedes. Y después entonces el juez es que sale como corrupto. Con perdón. Vamos a mirar, con perdón. Cuando el juez lo que dice, bueno, pero no tengo la evidencia. Compadre, pero oye una cosa. Permitamos que él no exponga un trabajo que él anunció que tenía. Mira. No, pero que estamos en eso. No, lo que te estoy diciendo estamos en ese proceso. No, porque no llevándole la contraria. No llevando la contraria. Estamos diciendo compadre, déjelo que lo exponga. El asunto de la puesta en libertad. Déjelo que lo exponga. Mira, lo que te estoy diciendo. Aquí están los informes
donde se le presentó al juez inclusive la cantidad de droga. Si lo hayan soltado puede ser por lo que tú quieras, menos porque no se llevaron la prueba, porque no lo someterían a la justicia si no están las pruebas, para que estemos claros. Ahora el que lo soltó, averiguar e investigar por qué lo soltaba. Casi siempre el mismo juez, para que usted lo sepa, en Baní. A todo, miren. Miren. Aquí 22.1 gramos en el área del mencionado alias Buche, 16 de noviembre. A las 6 de la tarde, 6.3 minutos, 6 puntos, las 6:03 de la tarde. El 24, el 10 de noviembre, también se le tiraron al punto de área Buche. Allá apresaron a Lisandro González Lara. Allá había 4.4 gramos. El 22 de septiembre también se le tiraron. Y ahí en el allanamiento, a Buche y a Gustavo, que son los dos que tienen la ficha aquí, que son los dos jefes de todo eso. Aquí está todo. Y la cantidad de droga también está aquí. 40.1 gramos. Distribuida en bolsita, que es para la distribución. Aquí 12.1 gramos el 17 de junio. El 19 de diciembre también. 2 veces en diciembre. El 19 y el 21 también. O sea, en 3 meses, para continuar después de la pausa, 22 veces se le tiró a la Dirección Nacional de Control de Drogas apresando a la gente que trabajaban para esos puntos de Buche. Y toditos estaban en la calle. Entonces, cuando vengamos de la pausa, te voy a decir y te voy a explicar la información que yo recibí esta mañana. Por qué estaban todos en la calle y por qué abrían de nuevo los puntos. Exacto. Y quién los protegía. Porque ese es el punto. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:16. Continuamos con la presentación de documentos que había prometido el señor Eddie Alcántara respecto del caso de Mr. alias Buche, que su hermano hoy salió en una defensa profesional Y que hay gente que ahora después sorprendente. Porque explotó el escándalo, ahora dicen que no saben de eso y que no lo conocen. Pero miren, yo lo que quiero dejar claramente establecido con este tema, de que la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene un celo natural y creo que con todo su derecho con relación a las atribuciones con el Departamento de la Policía que le llaman DICAM, que bien tú decías ahorita y yo certifico lo que tú dijiste, porque es peor que lo que tú avanzaste. Que hay un tema peor que aquel cuando se robaron la droga. Hay un tema peor. Claro que sí. Que no lo han dicho ellos, no se atreve a decirlo para ver qué es lo que van a hacer y a quiénes van a meter y a No, quiénes porque van la a sacar. autoridad siempre hay que darle el primer Hay que paso. darle. Miren, ¿qué pasó? Que en 3 meses hubo 20 allanamientos. ¿Ustedes saben qué pasó? Que después que hacían el allanamiento, incautaban la droga y apresaban, la protección policial que tenía Buche y los puntos de droga en complicidad con ese que está preso, vuelvo y lo digo ahí, que no es verdad y que lo que dijo el hermano, que media verdad. De que no, que ahí lo vendieron, que esos están trabajando para los otros dueños de puntos. No es verdad. Uno de los que está preso ahí trabajaba para Buche. O trabaja para Buche. Y abrían de nuevo los puntos de droga con la protección de la policía después que la Dirección Nacional de Control de Drogas se retiraban. Entonces este país no puede seguir manejándose en esa situación, con esa flexibilidad frente a este tema. Pero porque cuando se habla en Baní de los puntos de droga, es como si tú hablaran de supermercado. Cuando decimos la protección de la policía, no podemos estar hablando de la protección de un par de policías de bajo rango. Exacto. Un par de policías de bajo rango que estaban protegiendo a un narcotraficante que tuvo el valor de meterle 2 tiros en el pecho a un coronel full. O sea, protección de la policía. De la policía. No, pero es que no había. O sea, no era de la Bueno, policía. estamos asumiendo que realmente alias Buche fue el que le disparó al policía. Bueno, pero vamos a suponer que no haya sido alias Buche, que haya Que sido todavía cualquier, no se que haya sabe sido si cualquier eso es otro, así. incluso hasta algunos miembros de la policía. Vamos a suponer que sea así. Exacto. Ahora, ¿la protección de cuál policía? La protección de un capitán, de un mayor de la policía. Bueno. A proteger un punto de droga donde la DNCD ocupó, hizo allanamiento en menos de 3 meses. Tampoco nos volvamos locos. Por la proliferación de los puntos también se entiende que no va a ser un mayor general. No, y que de todo nivel. Hay que hacer seguridad. O sea, ahí está con José Luis. No va a ser un general. No va a ser un general. Estoy hablando de micro. se ha diversificado a un punto está tal bien. No que va a para ser- el tamaño de una dotación, mira, si tú quieres hablarlo en términos realistas, el tamaño de una dotación de un municipio de 150,000 habitantes, piénsalo, ¿verdad? Y luego haz una pirámide con el tema de los rangos de esa dotación.
Ey, un capitán en un pueblo no implica lo mismo que en el Gran No, y Santo además, Domingo. no te creas. y no necesariamente. Además, es un tema de la información que maneja. pero El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:22. Estamos analizando hoy de manera extensa el video que ha circulado en redes sociales, pero además estamos compartiendo con la gente una serie de documentos que ha traído el doctor Eddie Alcántara, donde se verifica que el señor alias Buche, porque él es que sale mencionado aquí, y una serie de personas han sido arrestadas o puestas en evidencia por la Dirección Nacional de Control de Drogas, y en cada uno de estos, digamos que allanamientos, porque este es un reporte de allanamiento, siempre se han encontrado estupefacientes. Las fechas nosotros las estamos organizando, pero sin duda que estamos hablando aquí, Eddie, José Luis, Esteban, Don Fafa, estamos hablando de fechas desde el año 1997. Se le tiraron 20 veces, pero desde el año 1997. Y por eso estamos organizando el expediente completo para que, ahí dice 1988, sin duda que ahí tuvo que haber un error. Para que la gente entienda que ciertamente la DNCD ha hecho los allanamientos, ha cerrado los puntos, pero al día siguiente los negocios, porque ya son negocios del señor empresario Buche, estaban abiertos de manera inmediata. Está claro que no son todos del 18. Lo que pasa es que cuando hace referencia abajo que tuvo una fecha 97, 99, son los antecedentes que tienen cada persona que ha sido detenida y la persona responsable del punto. Eso es lo que dicen las informaciones, pero son todos del 18. De los últimos 3, 4 meses del año 2018. ¿Qué resulta? Que la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la última información que me acaban de pasar, lo sometía, lo entregaba con la cantidad de droga incautada a la persona que detenía para que el Ministerio Público iniciara la investigación y pudieran entonces, en esas investigaciones, obtener las informaciones necesarias para apresar el principal cabecilla, y muchas veces lo soltaban desde el Ministerio Público o lo soltaban los jueces de Baní. Pero mira, precisamente eso es lo que hemos dicho, que hay generalmente una idea de que todos los casos terminan como la Suprema, con una sentencia firme. No. Hay desde el inicio, eso lo decía Esteban ahorita y yo lo subrayo. Una pésima formulación muchas veces de su expediente por parte de los ministerios públicos y no es accidental. Puede ser que haya sido, puede ser no. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo diablos se pasa un tipo 20 años haciendo lo mismo? Si un expediente de esa naturaleza, con las pruebas ahí, lo presentan ante un juez débil, nosotros tomando en cuenta de que el juez no haya sido partícipe de ponerlo en libertad, por las razones que todo el mundo sabe que puede ocurrir, sencillamente no puede ser que se haya equivocado, que el Ministerio Público haya sido tan idiota o tan bruto. Pero todo el mundo sabe que se movía. Ahora, yo termino, para que después pasemos a las opiniones de ustedes. ¿Dónde está el tema? Bueno, que como dice José Luis, tú eres el general, el jefe de todo un cuerpo policial en una demarcación provincial y no necesariamente tú tienes que tener conocimiento de los mandos policiales que tú tienes en algunos sitios. Porque déjeme decirle lo siguiente para terminar. Yo creo y conozco de hace muchísimo tiempo al general Brown Pérez. Y por las informaciones que yo he recibido, inclusive voy a ser indiscreto de él, defendiendo la honorabilidad de ese coronel, que estuvo con él también en la Romana. Y que para ese coronel poder sustituir tenía que darle parte de su especialismo. Yo estoy convencido de que él no tiene ningún grado de participación en esa protección. Ahora, ¿dónde están los investigadores de la policía? Del Ministerio Público. ¿Quiénes eran los que le permitían aperturar de nuevo el punto de droga cuando era cerrado? Porque aquí está la muestra de que lo allanaban y se le llevaban la droga en porciones de distribución. Aquí están todas las documentaciones que la va a tener el portal. Y ahorita ustedes van a subir al portal, van a entrar al portal y van a verla toda, físicamente. Entonces, si eso es así, que eso se está comercializando en Baní como un mercado cualquiera, como mismo lo dijeron los hermanos de la persona que está haciendo acusada de matar al coronel, yo debo decir que en materia de autoridad, este país se jodió. Eso es lo que yo quería decir con relación a ese tema. Esteban, que tú querías ahorita, y Fafa, sobre el tema. No hay manera de pasar por alto un problema. La existencia de una práctica comercial conocida por la policía y manejada de la justicia. Eso no es un problema, que el expediente está malo, que hay debilidades.
lo que se está poniendo en evidencia es que no se puede alegar ignorancia de que el negocio de la droga está protegido por la policía que cobra por ello y hasta por jueces que cobran por ello. Hoy el director de la policía cambió a los responsables policiales de esas provincias. Y eso es lo que ha ocurrido siempre. Y es una forma muy torpe de pretender enfrentar denuncias donde la policía parece comprometida, ni que trasladando a los jefes. No, yo insisto, aquí hay que abrir una discusión a fondo sobre el papel de la policía en el mundo de hoy, incluyendo el pago y el reconocimiento a sus miembros. Pero tú no puedes ver en este relajo. El senador dice que hay más de 20 puestos y él lo conocía. Tú tienes evidencia de documentos judiciales que se lanzó ahí drogas y que lo llevaron a los tribunales y ninguno está preso. ¿En qué maldito país vivimos? Bueno, con esto no lo quiero decir porque estos muchachos que parece son víctimas también de la exclusión, de su situación, de su mal comportamiento social. Y no nos toca a nosotros juzgarlos. Y no nos toca a nosotros juzgarlos. Yo no sé si son Ahí hay un no ministerio público que está en la provincia de Peravia, en Baní, que debió también hacer su trabajo. Hay una Policía Nacional que uno entiende que también hizo su trabajo. O sea, no es solamente un organismo. Para luchar contra el narcotráfico se necesita la composición organizada, digamos que la lucha conjunta de varias instituciones, porque una sola no puede hacerlo, porque no importa que la DNCD le allane el punto, que la Policía Nacional se lo lleve, no importa que la gente lo denuncie, si no hay una autoridad, un ministerio público que estructure un expediente y un poder judicial que condene con las pruebas suficientes y además con el debido proceso que deben de acompañar esas instituciones, no hay manera de que esos delincuentes salgan de la calle. Al otro día están en su mismo punto. Y de hecho, nosotros estábamos tratando de ver aquí cuántas veces había sido allanado el punto de alias Buche. Y déjenme decirle que tan solo en diciembre lo allanaron 7 veces. Un inciso Oigan, sobre... el 1 de diciembre lo allanaron. El 13 de diciembre lo allanaron el 2 de diciembre, varias fechas conjuntas, el día 9 también lo allanaron y en noviembre varias veces. Uno se pregunta cómo puede ser que allanaran tantas veces el mismo punto. Un inciso, Eddie, sobre ese tema de los delincuentes que provienen del tema antes de tu entrar y decir, mira, que en el fondo, el alias Buche y el alias Gustavo no son tan culpables, porque si eso es lo que saben hacer y se lo permiten que lo hagan. Pero excúsame. Digo yo, responsables son los que tienen que velar porque no lo abran. No, pero eso tampoco eso no es un atenuante. Y lo sueltan. No es un atenuante. Eso no es un atenuante. Pero déjame decirte algo. Si no señor Huello solo se roba, robar no es tan malo para mí. Pero si no lo hubiesen permitido que lo hagan, no lo vuelvan a hacer. Mira, no son verdaderas atenuantes, no lo son. Ni siquiera el desconocimiento de la ley es un atenuante. La ley existe, punto. Se da por implícito que usted debe respetarla. Así no se haya alguien tomado la tarea de decirle a usted que matar es malo, que robar es malo. Eso no son atenuantes. Y de hecho quería hacer ese inciso porque la droga, el narcotráfico, como más de una vez hemos discutido acá sobre otros temas, genera tanta rentabilidad, es tanto el dinero del que dispone para facilitar la seguridad de sus operaciones, que cuando compra, que cuando soborna a un juez, cuando soborna a un general de alta graduación, que cuando soborna a individuos que facilitan las estructuras de lavado, muchos de ellos provienen de las capas medias y altas de la sociedad. No es verdad que es un atenuante ni siquiera el lugar de procedencia, porque entonces si a eso vamos, de nuestros barrios más malos, la inmensa mayoría de la gente que surge es seria. O sea, no se valida. Eso es verdad. Ahí me convencí. No se valida, no es cierto. Retiro lo antes dicho. No es cierto. Ahí me convenciste. No es cierto. Y lo digo, ¿sabe por qué lo digo? Porque tengo desde que estamos acá hoy a primera hora diciendo que hay dos componentes del fenómeno del narcotráfico que son casi siempre ignorados por la prisa que nos dan los titulares. No nos centramos en lo coercitivo, en la persecución, en el decomiso y nos olvidamos de dos elementos. Donde hay puntos hay consumo. Y donde hay muchos puntos hay mucho consumo. Exacto. ¿Verdad? Hay un problema de salud pública que se niega a ver una parte de la sociedad, incluso la que está oficialmente, entre comillas, y que preocupada por el tema. Y mientras tanto, la fosa nasal, el sistema nervioso, el hígado y los riñones de un montón de gente que está sumida en la enfermedad que es el consumo, está como está y va como va. Y mientras tanto, cardiopatía, muchachos jovencitos que no tienen ninguna otra indicación previa de sufrir de esos elementos. Y luego el pasivo de esa salud, adivinen, eso no va para las grandes clínicas. Eso no va para la Abel González. Eso va, entre otras cosas, también a afectar
el propio gasto en salud pública, pero luego está el elemento cultural. El daño enorme que le hace a la juventud que se está formando ver quiénes ganan y quiénes pierden. ¿Quiénes ganan? Los de siempre, los que se imponen a partir de esa impunidad y convirtiéndose incluso para muchos de ellos en un paradigma de éxito válido. O se juega, o se tiene el talento para jugar pelota, o para tocar bachata o dembow, o se tiene los cojones para vender droga y triunfar en ese mundo. Para muchos muchachos es igual de válido. Para muchos jóvenes se están formando en la idea, y eso ha contribuido, insisto, a un proceso cultural terrible que va desde la idealización del narcotraficante exitoso, desde la idea de que tener un t-shirt de Pablo Escobar con una frase es igual de válido que tenerla de García Márquez. Y así, muy penosamente, estamos desconstruyendo, sobre todo en el campo de lo que la sociedad, una buena parte de ella antes rechazaba y ahora valida, lo que es bueno y lo que es malo también. Ese elemento cultural no se toca. En Baní, hoy por hoy, muchos jovencitos, el paradigma de éxito más cercano que tienen es un microtraficante que dirige uno de esos puntos. Que lo ven con carro nuevo, con prenda nueva, que compra la bebida cara, que se da a la mujer que está buena del barrio. Y no hay que, como decía un niño una vez con el que hablábamos en el estadio, para jugar pelota hay que coger mucho sol. Para eso no. Hay una desconstrucción que todos los días erosiona las escasas figuras de autoridad que nos quedan. Mientras este negocio mantenga los niveles de rentabilidad que hoy tiene y genere también el temor que genera, porque hay que decir que es plata o plomo, al que no compra lo asusta. Claro. O las dos cosas. Lo primero que hace ese negocio es controlar el sector donde está y a toda la gente. Es más, lo controla de una manera o de otra. Fíjense que al Palacio de Justicia a abogar por el señor Buche ha ido a la misma comunidad. Claro. ¿Qué decía la señora en el video? Que es un hombre bueno. ¿Pero qué se decía de Quirino? ¿Quiénes eran los del que muerto en Herrera? Él prendió los fogones. ¿Y quién era que pagaba la receta? Recuerden cuando la DEA se llevó a Quirino, señores, la gente lloraba. Ese pueblo estaba desolado, como si se hubiera muerto todo el mundo. La pena que tenía Elías Piña, correctamente, la pena que tenía Elías Piña cuando la DEA se llevó a Quirino era como de que se les había acabado el protector. Lo mismo pasa en todos los barrios con los narcotraficantes, por eso lo protegen. ¿Qué es a lo que estamos refiriéndonos? A la incapacidad de las autoridades de ejercer el poder que le da la ley para enfrentar a la matriz de esos problemas, que es el tráfico. A que aparezca el tráfico vinculado a las autoridades. Todas las derivaciones a las que tú te refieres, José Luis, son ciertas, pero ¿cuál es el fondo de ello? La impunidad con la que se introduce en el negocio y la asociación, en este caso evidenciada, de una institución como la policía, y nos quieren despachar con cuentos y con medidas como esa, cambiando los jefes de mando. Yo apoyo lo que dice Fafa. Esto es para que hagamos una indagatoria a fondo. Yo apoyo lo que dice Fafa desde el punto de vista de que se puede centralizar el tema, y es cierto, en el fenómeno del tráfico. Yo soy el primero aquí que ha dicho que hasta que no se le dé un golpe de muerte al tráfico bajándole su rentabilidad. Porque ¿por qué no se trafica hielo seco? Porque nadie paga nada por eso. Ahora, por lo otro se paga un dineral. Y eso atrae voluntades, y eso quiebra voluntades, y eso tuerce convicciones. ¿Tú sabes qué es lo que estamos discutiendo aquí? Que a quienes le pagamos con los cuartos nuestros, para que estén pendientes de que ese flagelo no se prolifere. Le pagan más del otro lado. Espérate. Porque le paguen... O lo intiman del otro lado. Pero le paguen o no le paguen. Lo que se ha hecho es cómplice de esos hechos. Pero no es una complicidad gratuita. No, perdón. Pero es que no debieran hacerlo. Yeah. Entonces, aquí hay que buscar mecanismos que le impidan hacerlo. No importa la cantidad de dinero como soborno que le puedan dar. ¿Por qué? Porque aquí no hay organismos que profundicen en investigaciones para tratar de responsabilizar de todo eso que ha ocurrido a quienes verdaderamente tenían que ver con la vigilancia y el desmantelamiento de eso. Si aquí hubiese un organismo serio, que no tiene que ser la misma policía que investigue los mismos policías, que diga, ven acá, ¿por qué estaban abiertos estos puntos? Vengan acá, lo investigue y lo meta preso. Y con una legislación especial que no le permita ni fianza ni le permita libertad condicional. Hay que pensarlo 10 veces para meterse en el tema. Pero aquí no se toma ninguna medida. Aquí todos creen que los procesos deben ser ordinarios. El mismito que te trata a ti, trata el que tiene que velar porque las cosas no ocurran. No, el que tiene que velar y cobra para evitar acontecimientos de esa naturaleza y no lo hace y complota con ellos, tiene que recibir sanciones más drásticas que el mismo que las hace.
Cuando eso ocurre en este país, se meten en miedo o no se enganchan a la policía si el objetivo es buscar cuarto. Por aquí nadie se ha sentado a buscar cuál es el problema, el tema. No está rompiendo la delincuencia, que es un derivado también de la droga, porque aquí la mayoría de los que están robando y atracando y quitando el robo artesanal es para mantener el consumo. Es para mantener el consumo. Claro. La mayoría de las mujeres que se están prostituyendo, que anteriormente lo hacían porque tenían 3 muchachos y el papá no lo mantenía. También ahora es para consumir droga. Mantener el consumo. Hoy lo sé yo y lo sabes tú y no lo saben las autoridades. Limpia vidrio, todo un montón eso. de claro. Entonces, si aquí no se siente, yo creo que frente al tema, reitero, nosotros estamos bien jodidos. Porque si esto, como ellos lo están denunciando, es verdad, y como están estas documentaciones aquí, es cierto, yo creo que yo te pregunto, que el presidente de la República ordene el desmantelamiento de ese departamento. Del DICAN. Sí. Y yo te pregunto, Eddie. Porque la Dirección Nacional de Control de Drogas está demostrando aquí que hacía los allanamientos. Pero la Dirección Nacional de Control de Drogas no tiene un departamento en Baní que tenga la cantidad de gente que tiene la policía ni el DICAN. No, imposible. No lo tiene. Por eso el DICAN garantizaba la apertura de nuevo. En ese sitio. En ese sentido, mira qué interesante lo que ha dicho Eddie. Desnuda nuestra denuncia sobre este tema siempre. En 20 años, ¿ustedes recuerdan alguna propuesta que valga la pena resaltar del aparato político dominicano con respecto a este tema? Ninguna. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez en las pasadas 2 décadas alguien haya dicho algo que valga la pena relacionado a este tema, aunque sea como promesa electoral? No, ni la van a encontrar, porque aquí hay un continuismo de métodos que nos recuerda aquella famosa frase, creo que de Einstein, y si no es de él, se la han endilgado a él, de que hay gente que pretende resultados distintos haciendo lo mismo. Imposible. Pretende con los mismos ingredientes, con lo que se hace un locrio, hacer una pechuga a la Gordon Blue. Y no puede ser. No hay forma de que esto ocurra, de que eso ocurra por lo menos de esa manera. Bueno. La pregunta es, ¿cuál va a ser la solución? ¿De qué manera se va a enfrentar esto? O si simplemente se va a esperar que se enfríe para que luego nos despierte otro escándalo de narcotráfico. Zonas es así también, que se vende la droga como si fuera un supermercado, que hay 300 buches igualitos que lo hayan allanado 20 o 25 veces en el país, y lo único que no haya ocurrido es que no ha ocurrido No que te hayan matado vaya a un más coronel. lejos. Acaba de decir el hermano, sea delincuente o no, que ellos como competencia tienen 3 puntos más, igual de fuerte que el de Buche. Sí, pero nada más cuando viene a ver no en Baní, sino que la competencia está en todo el Eso país. es solamente en Baní. Y no ha explotado el caso, explotó en Baní porque matan a un coronel. Claro. Pero explotó en un punto de la capital, un fundamental, que también tienen que tener la misma competencia cuando viene a ver que mata a otro coronel. La policía Así sabe que esto mismo. está lleno de tráfico comercial de la droga. El gobierno de la tarde. Son las 5:42, cortesía de nuestro diario digital. Servimos el siguiente boletín. Representantes de Hogar Crea Dominicana y la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas entregaron cartas este martes al Senado y la Cámara de Diputados para advertir sobre un supuesto proyecto que busca legalizar la marihuana en el país. También tenemos conocimiento de que un laboratorio extranjero, que oportunamente les vamos a dar el nombre, está cabildeando un supuesto proyecto medicinal, pero que en el fondo es para beneficiarse a costa de la salud de nuestros jóvenes, dijo el doctor Francisco Núñez, presidente de la Federación. Precisó que aunque otros países la hayan legalizado, República Dominicana debe imitar solo las cosas buenas. Nuestra sociedad no merece más daño que el que está ocasionando la juca, o sea que la juca sí, la cual aprovechamos para solicitar que se acelere el proyecto de ley que prohíbe su uso. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió este martes la visita de una comisión de la Federación del Transporte La Nueva Opción, FENATRANO, encabezada por su presidente Juan Uvieres, que se opone a que algunos puntos sean incluidos en el proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito. Uvieres estuvo acompañado del vicepresidente del gremio Antonio Brito y Juan Salazar, integrante de la entidad transportista, donde expuso que están en contra de que se enmascare en ese proyecto de ley 3 artículos que permitirían a grandes empresas manejar sus combustibles, mientras que se quiere golpear a los transportistas con la iniciativa legislativa. Expuso que los transportistas tienen sus lugares de autoabastecimiento, como lo tienen las grandes empresas del país, pero que existe una lucha de intereses a los fines de que se elimine a los sindicatos los lugares de autoconsumo. Uvieres dijo que lo que quieren es que se mantenga la igualdad entre los distintos sectores que interactúan en el negocio del combustible.
6 organizaciones sindicales y cientos de trabajadores del sector turismo organizados en Bávaro, Punta Cana y Macao denunciaron en Higüey que son víctimas de atropello y competencia desleal por parte de oficiales del Cuerpo de Seguridad Turística CESTUR adscritos a esa zona. De acuerdo con un comunicado, los organismos son Asobepabuma, Asobosapuma, un grupo de esas que suenan todas similares a las que dije anteriormente. Indicaron que el mayor de la policía, Rafael Antonio Félix Vicioso del CESTUR, se ha dado a la tarea de formar grupos de personas a modo de empresario para realizar tareas de vendedores de manera irregular, a los cuales protege, afectando a los trabajadores del turismo organizados en sindicatos. Un juez federal bloqueó hoy la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir una polémica pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del censo del 2020. Según el magistrado Jess Foreman, el plan impulsado por el secretario de Comercio Wilbur Ross es ilegal por varios motivos que explica ampliamente en una opinión de 277 páginas. Su decisión llegó tras un juicio de 2 semanas en Nueva York, celebrado a raíz de una demanda de varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses que consideraban que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo terminase por inexacto. El censo, que se renueva cada 10 años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso. Todas nuestras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales @Z101 Digital. Iniciamos con los comentarios y el primero, el día de hoy, es de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros, Eddie, Fafa, Esteban, Yulisa y obviamente quienes están del otro lado. Voy a comenzar hoy con un tema que a alguna gente le podrá parecer extraño, ya lo dijimos hoy en Z Deportes, pero quería decirle a nuestros oyentes que hoy culminó, gracias a Dios y para satisfacción personal de mis colegas y yo diría que también de la figura de Mario Soto, hoy culminó un proceso de conciliación público con el ex lanzador Mario Melvin Soto, expresidente o presidente saliente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, con quien ya habíamos estado en un proceso de mediación que apadrinó la Liga Dominicana de Béisbol y que hoy terminó con la lectura pública de un documento que previamente nosotros habíamos aprobado. Yo creo que el mensaje está claro, compañeros, de que en una sociedad como la nuestra, donde las diferencias actualmente no se están dirimiendo muchas veces de la mejor forma y donde la violencia, la sangre llega al río con una facilidad pasmosa, yo creo que es un mensaje que estamos tratando de enviar, de que ciertamente todavía se puede mediar, se puede conciliar. Incluso íbamos a los tribunales pensando en la conciliación y fuimos, y de hecho se colocaron las querellas. Hoy estas mismas se desestiman porque conseguimos la conciliación. Así haya sido por la vía del arbitraje, yo creo que al final íbamos a lo mismo. Yo creo que para tranquilidad de la familia de todos los involucrados en ese terrible acontecimiento, una página que cerramos y que cerramos en paz, satisfechos por lo obtenido. No es lo mismo, decía don Vitelio Mejía, pedir excusas que pedir perdón, y se nos pidió perdón. Excusa pide cualquiera, perdón pide el que está arrepentido, y nosotros hasta cierto punto creo que logramos mandar ese mensaje de que hay que hablar, hay que conciliar y hay que muchas veces encontrar la solución a las diferencias sin que se tenga que llegar a las consecuencias, a las últimas consecuencias. Yo creo que esa es la idea. Destacar en eso, José Luis, que de todas formas, si bien es cierto que Mario Melvin cometió el error de pasarse con las cosas que expresó, tuvo la humildad y el reconocimiento, de todas formas, de pedir excusas y pedir perdón, tal como tú dices. O sea, de todas formas, de retractarse, es algo muy, muy encomiable de su parte, el hecho de que reconoce que lo que dijo no fue lo correcto. Yo agregué hoy que eso era valiente, que eso es más valiente que amenazar, eso es más valiente que cualquier otra cosa. La hombría está muy mal entendida en nuestros países. La hombría y la virilidad parecen primo hermanas de la agresividad y de otras actitudes que no necesariamente son las mejores. Por lo tanto, yo creo que el mensaje está dado, y tanto para nosotros, insisto, como para la familia de don Mario, de Bian, mi hermano y amigo Bian Araujo, a quien quiero muchísimo y aprecio mucho, igual a Víctor, que es un colega trabajador, fajador, y para mi familia, por supuesto, yo creo que ya este es un capítulo cerrado, gracias a Dios. Miren,
termina eso también, porque yo entiendo que los comunicadores no debemos ser la noticia. Eso es algo que cuando ocurre casi siempre para mí debe ser incómodo. Yo creo que no es natural que seamos centro de ningún tipo de noticia. El tema hoy ha sido necesariamente el tema del narcotráfico. Sin embargo, no quiero que pase por debajo del radar, atención Fafa, que le entramos cada rato al tema político. El tema de la guerra política en el partido oficialista, calladito ahí y de manera muy matizada, está tomando otro nivel. Se despacha Franklin Almeida Rancière con una acusación de que está siendo espiado por el gobierno, en el entendido de que le están dando seguimiento a sus llamadas, a sus movimientos. Esa declaración es interesante, pero al mismo tiempo se queda incompleta si se queda solo en declaración, aunque es bueno decir que las declaraciones de Franklin tienden a ser muy frontales, tanto así que incluso menciona nombres de una especie como de petit comité, donde él menciona a José Ramón Peralta, donde él menciona a un empresario de la talla de José Manuel González, nada más y nada menos que el empresario que todo el mundo recuerda, tuvo un papel importante, protagónico en la inversión del gobierno en la Barquita. ¿Y en otros? Y en otros. Y que ha sido citado más de una vez en las listas importantes de los hombres de poder y de influencia en nuestro país. Es una acusación por lo tanto seria, porque incluye al elemento político, pero incluye a gente cercana al elemento político que viene de otras lides. Y esa acusación viene de una persona que todavía está en la estructura oficialista como un asesor del presidente. En la práctica, yo no sé hasta qué punto esa asesoría es real y sirve para algo y en qué campo se da, si en el de la seguridad o en cuál, no lo sé. Pero ya fue señalado en una de esas discusiones épicas que se han dado entre los grupos de Leonel Fernández y Danilo Medina, aquel rifirrafe entre el vocero de la presidencia Rodríguez Marchena, y en su momento Almeida Rancière. Por lo tanto, esto es una acusación seria. Me pregunta es qué paso sigue. Yo no me imagino una reunión del comité político donde esté presente Franklin Almeida, que es miembro, sin que ese tema se toque, se dirima de alguna manera, o se le exija desde la otra acera un reclamo de las pruebas de que a él se le está dando un seguimiento más allá del normal o más allá del que permiten las leyes a una persona, de que hay un seguimiento, como dice él, que llega al nivel de espionaje. La palabra espionaje ya es otro matiz, ya habla de una intervención que no es legítima y que se hace siempre con el uso de tecnologías y con el uso de personal que es especialista en el tema. Segundo, Elpidio Báez, a quien mencioné más temprano, y el audio no lo puse completo para no extenderlo. Elpidio, que ha hablado mucho en estos días de reforma policial y demás, ha dicho, da por entendido que unos diputados brincaron la cerca, cruzaron el río, el Rubicón, ¿verdad? Aquel río que cruzó Julio César para con eso amenazar lo que había sido el triunvirato y finalmente marchar hacia Roma y dar inicio a la época del imperio. El señor Elpidio habría dicho, Báez, que 12 diputados habrían estado brincando la cerca, y no el torito, hacia el grupo reeleccionista. ¿Cómo le responde una diputada que fue precisamente la que mencionamos ahorita en la nota de Z Digital y que está colocada en las redes sociales? La respuesta de ella, hay que decir que fue bastante directa, un cañonazo a la Santa María. Dice que la credibilidad del Elpidio es la misma hoy que cuando él dijo en el 98 que no había que abrir la presa. ¿Quién fue que dijo eso? La diputada Johanny, la de Mao, que es del PLD. Sí, de Leonel. Obviamente. Sí. Y es un cañonazo, insisto. ¿Cómo fue que dijo? Que la credibilidad del Elpidio es la misma de cuando él dijo que no había que abrir la presa del huracán George. Sí, con el caso de la Mesopotamia. El Elpidio me dijo a mí. Que se llevaron una comunidad. El Elpidio me dijo a mí. ¿Qué te dijo el Elpidio? Que yo le quiero mucho. Yo conozco al Elpidio hace mucho tiempo. Ay, qué bien. Cuando yo era de la juventud del distrito, del partido, cuando se iba a dar aquella famosa alianza entre el PLD y el Partido Reformista en el año de 1990. Y él lo sabe. Amigos míos. Él me dijo a mí que Danilo Medina no estaba en eso. Ajá. Me dijo a mí en un programa de televisión que coincidimos hace un tiempo. Oye, pero ¿cómo lo disimula? Espérate. Me dijo que él no podía decirlo porque entonces se caía de la cosa. Eso me lo dijo él a mí. Ok. Entonces, ¿y tú yo creo en él. ¿Y tú indiscreto? Eso te iba a decir. Yo creo que tú tal vez te lo dijo en privado de manera personal. No importa. Porque tú no me puedes decir. Dame decirte algo. Al que yo le diga una cosa, para mí la palabra del hombre todavía es un pagaré notarial.
Sí, pero no te Para lo mí, dijo. una Él no patente. te lo dijo para que tú lo dijeras en la emisora que más se oye en todo el país. Bueno, si fue un discreto. Pero es entre amigos que tú lo estás diciendo aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Francis, borra ese chin que yo dije. El gobierno de la tarde. Regresamos, esta es la Z101, son las 5:56. Servicio Público de la Z. Le han robado los documentos por la avenida Duarte a una joven de nombre Ginacelis Morillo Montero. Si usted por casualidad encuentra esa cartera botada, evidentemente que sin un chele, pero ella quiere recuperar sus documentos, por favor, puede traerlos a la Z101. Reitero el nombre, Ginacelis Morillo Montero en la avenida Duarte. Iniciamos o continuamos con los comentarios y es momento de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, don Fafa Taveras, don Eddie Alcántara, José Luis Mendoza y a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Quiero inicialmente, antes de dar paso a mi comentario, hacer referencia a la invitación que gira a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que mañana, miércoles 16, tiene programada una misa de acción de gracias con motivo del 64 aniversario de la fundación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Esta misa en la que va a participar todo el Consejo de Administración de la CDEE, así como su director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, Rubén Jiménez Bichara, y sus principales ejecutivos, va a realizarse a las 11 de la mañana en la iglesia San Juan Bosco, que está en la calle San Juan Bosco, precisamente esquina Doctor Delgado. Así que están todos los amigos y allegados de esta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales invitados a esa misa, donde estaremos también. Quiero continuar con mi comentario de ayer en referencia a lo que hablábamos sobre, primero, el tema del anticipo que de 1.5% de las ventas brutas de las empresas, que posiblemente sea eliminado para las empresas que tienen ingresos brutos por encima de los 8 millones de pesos, pero también sobre el problema que perciben o que tienen los pequeños empresarios con relación al pago obligatorio del ITEVIS con base en lo devengado y no con base en lo percibido. Es decir, usted emite una factura y esa factura tiene ITEVIS y usted debe reportar el pago de ese ITEVIS de forma efectiva antes del día 20 del mes siguiente a la Dirección General de Impuestos Internos, independientemente de que usted haya cobrado o no ya esa factura. Entonces, aquí ocurre una situación interesante, y es una situación que se da principalmente con los suplidores pequeños de empresas que tienen una característica interesante, la característica especial de que son empresas que compran de contado, que compran a crédito, pero venden de contado. Se trata de los supermercados, las grandes cadenas de supermercados. Las cadenas de supermercados, los supermercados generalmente reciben mercancías de parte de diversos suplidores, grandes y pequeños, pero en el caso de los pequeños suplidores tienen la dificultad de que si una empresa grande de esa naturaleza tarda 2, 3, 4 meses para pagarles, entonces esos pequeños suplidores se ven en una situación económica complicada porque tienen que pagar por su operatividad mensual, además de que tienen que pagar el ITEVIS mensual de lo que han devengado en términos de la facturación que le han hecho a una empresa que, como dije, compra crédito y vende de contado, por lo tanto tiene un flujo de capital constante, pero aprovecha el crédito para pagar, tomarse 2, 3, 4 y a veces hasta 6 meses para pagarle a sus suplidores, lo cual no afecta a los suplidores grandes, pero a los suplidores pequeños sí les afecta porque entonces tienen que buscar capital para poder subsistir mientras les llega. Y más cuando se trata de pequeñas empresas que son suplidoras de una sola gran empresa, porque entonces ese es su único cliente y es su único gran cliente y tienen que acomodarse o acogerse a las condiciones de ese gran cliente, que es el que le garantiza la sobrevivencia, pero al mismo tiempo es quien le coloca en una situación incómoda si dura 3, 4, 5 meses para pagarle. En otros países, con relación a eso, lo que ha habido es legislaciones mediante las cuales la oficina encargada del cobro de los impuestos paga o cobra el IVA, lo que se conoce como ITEVIS aquí, que es el impuesto al valor agregado en otros países,
con la obligación de reportarlo todos los meses con base en sus ventas, pero pagarlo trimestralmente o semestralmente, lo cual implica que la oficina recaudadora no es que deja de recaudarlo, sino que lo recauda en un periodo determinado. Y eso facilita o pudiera facilitar a la pequeña empresa que debe pagar ese ITEVIS con facturado, pues que al momento en que deba pagarlo, pues ya tenga tal vez algún tipo de recepción de pago de su cliente, por lo menos de 1 o 2 de los 3 o 4 meses que tal vez le deben, y de esa forma entonces no descapitalizarse. Pero aquí incluso en la República Dominicana, de acuerdo con informaciones que les llegan a uno y pude tener la comprobación, por ejemplo, se dio el caso de una cadena de supermercados reconocida que le compra a sus suplidores, dura 3, 4, 5 meses, y resulta que uno de los miembros de la propia empresa tiene otra empresa paralela de factoring que se dedica al que se dedica al pago rápido, y ese pago rápido lo hace, por supuesto, con base en un descuento. Entonces, imagínense ustedes lo que implica para una pequeña empresa venderle a una gran empresa, que esa gran empresa entonces, como le garantiza la compra de sus productos, le pide rebaja, entonces tiene que venderle con descuento. Entonces esa gran empresa dura 3, 4, 5 meses para pagarle, y al cuarto, quinto mes, entonces lo que hace es que le dice: ve a tal compañía que es al mismo tiempo afiliada de la misma empresa para que te dé un pronto pago con un descuento adicional al descuento que ya le hizo a esa compañía, de un 10, un 15 o un 20%, lo cual es algo que revienta a cualquier micro o pequeña empresa. Dije que eso no afecta a las empresas grandes, porque una empresa grande está capitalizada. Si es suplidora de otra empresa, bueno, si tiene capital suficiente puede aguantar 2, 3, 4, 5 meses sin que le paguen, pero para una pequeña empresa entonces eso resulta muy difícil, y eso es un acto criminal en que incurren algunas grandes empresas, principalmente aquellas que, como dije, tienen la característica de que compran a crédito y venden de contado. Por lo tanto, tienen un flujo de capital constante, y ese flujo de capital incluso les da ganancias adicionales, no solo por las ganancias que perciben de los productos que compran y venden, sino que al comprarlo a crédito pueden durar 3 y 4 meses para pagarlo, y entonces durante esos 3 o 4 meses que tienen ese capital porque vendieron de contado, pues pueden aprovecharlo y sacarle tal vez algún tipo de beneficio en forma de intereses en el sistema financiero hasta que llega el momento de pagar. Y eso no solo ocurre con empresas con las características que ya dije de supermercados, sino también que ocurre con el sector hotelero. El sector hotelero es un importante consumidor o comprador de productos nacionales, es cierto, y eso es un aporte importante porque contribuye entonces con el desarrollo de la producción nacional. Se entiende que alrededor del 85% de los productos que se consumen en el sector turístico, en los hoteles de nuestro país, son productos de fabricación o de producción nacional. Qué bueno que así sea. Pero los hoteleros, señores, son los que más incurren en tardar 2, 3, 4, 5 y a veces hasta 6 meses para pagarle a sus suplidores. Y cuando esos suplidores son pequeños, tienen esa gran dificultad. Además de que tienen una característica, y es la característica de que pagan generalmente un solo día del mes. Entonces, el día que corresponde pagar, nosotros vamos a pagar el día, el día 20 a nuestros suplidores. Y un hotel que esté ubicado en el interior y que tal vez su oficina principal esté ubicada en el interior y tal vez sus suplidores también de otra provincia del interior, tiene que trasladarse ese día específicamente a cobrar su dinerito que le deben de hace 2 o 3 meses. Y si no llegó a tiempo ese día, al día siguiente tiene que esperar el mes siguiente, porque nada más le pagan un solo día del mes o nada más destina como día de pago un solo día de cada mes, a lo que se agrega a los atrasos que vienen sufriendo esos pequeños empresarios. Entonces, es una situación que bien pudiera ser corregida en parte con alguna que otra sugerencia. La primera que mencioné para la Dirección de Impuestos Internos es que tal vez en el futuro se legisle a los fines de que las micro y pequeñas empresas, si bien no se les puede permitir que reporten el ITEVIS por lo percibido, sino por lo devengado, pues por lo menos que se establezca un mecanismo mediante el cual puedan pagar ese ITEVIS
cada 3 meses o cada 4 meses, 3 veces al año o 4 veces al año, y de esa forma entonces pueden recuperar parte del capital que tienen que buscar para hacer el pago. Otro sistema puede ser que el Estado se constituya, no solo el sector financiero en cuanto a algunos bancos o algunas empresas que, siendo filiales de la propia empresa que deben el dinero, se constituyen en factoring para cobrarle a descuento a esos pobres suplidores que son pequeños o microempresarios, sino que el Estado mismo tal vez tenga una especie de oficina alineada con las cifras o con el sistema informático de la Dirección General de Impuestos Internos, y se constituya en una especie de factoring que le garantice a esos pequeños y medianos empresarios el pago a tiempo de lo que facturan, a cambio de que esa factura sea reportada en impuestos internos, y que así entonces impuestos internos pueda tener una información acabada de cuál es el nivel de ventas de esas empresas que tienen a esos pequeños empresarios como suplidores, y así entonces presionarles para que paguen a tiempo a sus suplidores. Es una buena forma de contribuir con el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, porque aquí siempre cuando se habla de la asistencia a las micro y pequeñas empresas, las autoridades del gobierno piensan mucho en el acceso al financiamiento, y lo que hemos podido comprobar es que la mayoría de pequeñas empresas no tienen tanto problema con el acceso al financiamiento, porque incluso sus niveles de rentabilidad pueden alcanzar tal vez para pagar hasta con tasas de interés más altas, y eso lo observamos en el hecho de que los microempresarios generalmente tienen una tasa de morosidad muy baja. Por lo tanto, se dice que los pobres son buena paga. Eso era una prédica que hacía el propio presidente Danilo Medina antes de llegar al gobierno. Entonces, si es así, el problema para las microempresas no es tanto el acceso al crédito, por el que tanto ha luchado el gobierno y tanto ha predicado el gobierno para facilitarle, sino también la forma en que se establece el cobro de los impuestos y la forma en que se pueda contribuir para que las grandes empresas que tienen a micro y pequeñas empresas como suplidoras, pues entonces que paguen a tiempo, y si no pagan a tiempo, que el Estado pueda compensar eso y constituirse en un cobrador de esas grandes empresas. Esa sería una gran colaboración, y es algo que sugerimos desde aquí. Quiero incluso seguir con ese tema tal vez en días posteriores, porque es un área muy sensible para el sector de las micro y pequeñas empresas de la República Dominicana. El gobierno de la tarde. Regresamos a la Z101, son las 6:11. Los avicultores crean patrullas armadas para combatir la delincuencia. Oigan eso. ¿Quiénes? Los dirigentes de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de los municipios de Moca y Licey al Medio anunciaron la formación de patrullas armadas para defender sus empresas ante los constantes robos y atracos de que son víctimas por parte de los delincuentes. El señor Ambiorix Cabrera, acompañado de José Marcano, Porfirio Cabrera, Miguel Marcano, Roberto Abreu y Víctor Cabrera, hicieron el anuncio durante una rueda de prensa hoy realizada en la sede de Amoli, ubicada en la parte alta de ese municipio. Indicaron que ese sector está siendo afectado por los robos y las amenazas de los delincuentes armados, que también perjudica al personal de seguridad que labora en las empresas. Los hechos delincuenciales, con su secuela de violencia que ocurren en el país, también afectan a este municipio productivo de la provincia de Santiago. Y relataron que en los últimos días han robado a más de 10 granjas de productores agropecuarios, tanto de Licey al Medio como de Moca en la provincia Espaillat, que tan solo en una empresa se robaron en días recientes 5 motocicletas. Madre mía, recuerden que también en este mismo municipio, el mío por cierto, mataron de varias puñaladas al hermano de Monseñor Bretón para quitarle un motor. El inicio de este año ha sido muy marcado por la incidencia de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia. Yo creo que el gobierno tiene que sacudirse. O sea, no es solo el hecho de que la policía esté cambiando algunos de sus mandos de departamento y de que veamos todos los días en los medios de comunicación el desprendimiento de culpabilidades, porque lo que comentabas tú, Eddie, hace un rato o al principio del programa en esta segunda etapa, en referencia a
a los reportes de la DNCD de que ciertamente estaba haciendo su trabajo, pero lo que nosotros tenemos en la República Dominicana es un asunto de que, mira, la culpa no es mía porque yo estaba haciendo mi trabajo. Y por otro lado, la culpa tampoco es mía porque yo estaba haciendo mi trabajo. Y del otro lado, el otro departamento, la otra área también, tampoco la culpa es mía porque yo también estaba haciendo mi trabajo. Hay una tesis. Al final, tú tienes una situación, en el caso de Baní, que, y te la voy a decir con una pregunta. Se acabaron los puntos de droga en Baní ya. Ya no hay puntos de droga en Baní. A partir de lo que pasó. Al contrario. Entonces, ¿tú entiendes? O sea, al final... Otros se fortalecen con la salida. Tenemos una situación mediática donde vemos que desde diferentes departamentos todos se excluyen de culpa y está bien. O sea, si tú no eres el responsable, tú no eres el responsable porque tú estás haciendo tu trabajo. Ahora, ¿dónde está la solución? ¿Tú sabes de qué está? Porque estamos entonces todos buscando la manera de justificar nuestra labor sin buscar la manera de solucionar de manera definitiva el problema. El problema va a seguir latente, igualito. Mira, lo que sucede con este caso, con esos casos, es que tú puedes tener la seguridad. Y los dominicanos que viven en los sectores de la parte alta de la ciudad, en todo el país, que tengan en los sectores más populares, que el caso de Baní está siendo replicado en muchos sectores, provincias y municipios del país. Lo que sucede es que para salir a flote o a la luz de cómo estaba Baní con el tema de la droga, hubo que matar a un coronel. Por ejemplo, si en una parte del sector Capotillo, y lo menciono como por ejemplo, no que estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, matan a un teniente coronel o un coronel, sale ahí todo lo que hay ahí. Sí, sale a relucir todo lo que hay. Si en los guandules matan a un coronel, sale ahí todo lo que hay, que tú puedes tener la seguridad que en la mayoría de esos sectores, mencioné los nombres por ejemplo, pues no sé si están o no están. Sí. Tú puedes tener la seguridad que también están haciendo lo mismo. Entonces, miren, son tan delincuentes que no han podido evitarlo ni siquiera en la sala de audiencias. Uno de los implicados en la muerte del coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, hoy le robó el celular a una de las periodistas en plena audiencia. Sí, así fue. Fue una periodista de Teleantillas, apellido Cuevas, en medio de uno de los pasillos del Palacio de Justicia de la provincia de Peravia. El hombre sacó sigilosamente el celular del bolsillo de la joven, pero quedó al descubierto porque al aparentemente no poder apagarlo. Y ella le estaba marcando y sonaba el vibrador. Ella marcó el celular. Vibraba. El celular sonó y estaba en el bolsillo del acusado. Insólito. Tú estás viendo el tipo de gente que... No, una barbaridad. Pero además es un robo de valentía con en un tribunal. También. Pero fíjate lo que tú dices, lo que estamos diciendo. O sea, ocurre una tragedia, una situación en un barrio y entonces salen a relucir todas las situaciones que se están dando en ese barrio. Como ocurrió. Pero al final, el muerto no lo paga nadie y sigue la misma situación. O sea, no está actuando el gobierno. Y cuando digo el gobierno, no me refiero a uno en específico, me refiero a la composición de nuestras autoridades para buscar soluciones a ese tipo de cosas. Porque entonces estamos viendo aquí ahora en los tribunales un caso donde se está juzgando a unos asesinos de un coronel, pero la situación del microtráfico en Baní no se ha corregido. Y lo peor, no se prevé que se vaya a corregir. También, no sé si ustedes han tocado ese tema, pero resulta que cada vez que un jefe de la policía tiene cierto tiempo dirigiendo la institución, no sé si es que a lo interno de la policía hay un equipito que se prepara para eso, para boicotear. Sí, cuando se acerca la fecha de los decretos. Quiere que se lo cambie. Eso siempre ocurre. Cuando se acerca a febrero o previo a febrero y previo a agosto. ¿Tú me estás entendiendo? Es cierto que ocurre. Entonces estará pasando. Mira la muerte del delincuente que si no logra una gente que intercambio de disparos. Gente cambio de disparo y a veces tú le revisas al delincuente que mataron y tiene un pincho en los bolsillos y anuncian intercambio de disparos. Lo que pasa es que ahora hay celulares, como yo lo dije anteriormente, que ahora cualquiera te graba. Pero anteriormente te presentaban 700 intercambios de disparos. Y yo soy respetuoso de los derechos humanos, tanto del delincuente, pero como también de las personas que somos víctimas de la delincuencia. Si tú no me respetas la vida a mí, yo entiendo que no hay por qué respetártela. Por eso yo nunca he hecho ni rueda de prensa ni nada con cuestiones de derechos humanos. No, porque los derechos humanos parece que nomás ven los derechos de los delincuentes y no del que está afectado. Sí, entonces, los derechos humanos tienen que ser diferenciados. Entonces, no todos los derechos humanos pueden estar al mismo nivel. Entonces, un tipo que es capaz de matar, como un caso que ocurrió en Santo Domingo Este, que mataron 2 muchachas. No, esa no es. Pues entonces tiene que matarla y salen a matarlo. Entonces están pidiendo que le respeten los derechos después que mataron 2 infelices. Por mandato de quien sea. Entonces yo no creo que a mí tú me puedes exigir a mí que le respete derechos humanos un carajo como ese. Pues tuvieran valor para decir vamos matando como hacían en el oeste, pero no es así, es de cuidado.
y después están pidiendo, temiendo por su vida y acaban de arrancarle 2 vidas a 2 infelices, muchachas, Sí. madre de familia. Entonces, en este caso, yo creo que ciertamente hay un equipito operativo, porque bueno, ya el jefe, ya estamos cansados del jefe, salga para que vamos a hacer 30, digo yo, porque siempre ocurre eso. Oye, hay un desborde de la delincuencia en la República Dominicana, pero un desborde que los dominicanos no encuentran qué hacer. La gente, mira, creando grupos de seguridad paralela, como acaba de leer Yuricia. No aguantan los robos, no aguantan nada. Bueno, pero no vayan más lejos. Nosotros tuvimos aquí, en un mismo barrio de la capital, 2 mujeres que las fueron a atracar a ambas y ellas se fueron de tú a tú con los delincuentes y las 2 desarmaron a los delincuentes. Sí, yo lo vi ayer. Eso ocurrió fue ayer, sí. Eso te está Ayer se diciendo informó eso. que tanto la gente de Licey al medio de Moca como en esos barrios de los que les estoy hablando, la gente está tomando la seguridad por su propia mano. Sí, porque no creen que Porque- Lo cual no es positivo, lo cual no es positivo claro. porque Es- puede degenerar al una contrario, desgracia. es un negativo. Claro. Porque en ningún momento y en ninguna circunstancia los ciudadanos van a tener la misma fe pública que tienen las autoridades. Pero lo que ha pasado ha sido precisamente que las autoridades han perdido esa fe pública, han perdido esa confianza de la gente y ya la población entiende que no es suficiente lo que hacen las autoridades porque o están aliadas con los delincuentes o simplemente los delincuentes le pasan por encima a esa autoridad. Y cuando tú ves que empiezan a darse fenómenos como este, asociaciones organizadas que están construyendo, han conformado grupos armados para defenderse, eso es muy peligroso porque ese es el inicio de un paso que el gobierno dominicano no puede permitirse. Que una vez en Santiago conformaron un grupo paramilitar para protegerse en una zona de Así Santiago. comienzan los grupos paramilitares. Y entonces lo desmantelaron. Bueno, pero tú no me das seguridad a mí. Tú tienes ahora mismo que obligatoriamente o trancarte en tu caso. Si vas a salir, tú no puedes salir solo porque no hay seguridad. Ya se le ha ido de la mano y tienen que refundir el sistema de seguridad en la República Dominicana. Tienen que hacer algo. Que tiene que ser crear cuerpo capaz de no corromperse, porque exista, que es lo que yo he insistido siempre, una legislación que los castigue más severo que aquel que comete los hechos delictivos. Porque eso es lo que ha pasado en esos estados. Esos estados donde ha bajado la criminalidad precisamente por eso. Y yo pongo el ejemplo siempre. Pero ha sido previo a lo que plantea Fafa, o sea, previo a un proceso de depuración. Sí, sí. Porque tú tienes una situación, mira, está pasando tal Mira, cosa, hay un mira. punto de droga en tal barrio. Mira. Entonces, de repente tú dices, pero y si tú lo sabes, ¿por qué tú no lo denuncias? Y la pregunta yo te hago es, ¿y lo denuncio ante quién lo denuncio? Bueno, entonces ¿A dónde quién voy? ¿A la policía? ¿Voy a la fiscalía? ¿Voy a dónde quién voy? Porque de repente a donde yo vaya está tal vez actuando como protector directo o indirecto de quien yo estoy denunciando. Yo creo, y yo pongo como ejemplo el tema de cuando aquí la ley 50/8 que había, que cuando tú calificabas el hecho punible intercorreccional y criminal, ¿verdad? Aunque había muchos abusos, lo que tú quieras. Pero cuando decían para drogas 50/8, no hay fianza. Sí, era O para más. la ley 36, de que tú sabías en tu barrio que fulano fumaba droga, sabiendo tú que si te apresaban no tenía fianza, tú no te acercabas a eso. Que van Ni te preso, atrevías preso. tampoco, porque no había fianza en el porte de armas de fuego sin documentaciones. Tú tampoco te atrevías a salir a la calle con un arma de fuego de esa naturaleza. Ah, no. Pero han creado una legislación que lo defienden los que se han hecho ricos con ese tema, soltando delincuentes. Y que me excusan los abogados que viven de ese tema. Pero si les conviene, tienen que defenderlo. Ahora, yo me salí de ese tipo de cosas. Personalmente, pues yo entendía que eso era una trampa. Ahora, si tú creas legislaciones que sea incapaz, o que no permita que ni juez, ni fiscales, ni policía puedan corromperse, so pena de recibir ahí una sanción drástica, sin ningún tipo de posibilidad de salir de la cárcel cuando cometen el hecho y se demuestra que lo cometieron. Nadie se mete en eso. O cuando tú creas una legislación que le dice al delincuente, mira, tú vendes droga, sí, bueno, pena máxima 40 años. De 30 a 40, de mínima máxima 40 años. Sin derecho a Sin libertad derecho a libertad bajo bajo fianza, sin derecho a libertad condicional, no importa todos los cursos que tú hagas. no hay ninguna de esas tipificaciones. Nadie se atreve a meterse en eso. Por eso hay que hacerlo y tiene que haber voluntad para que se haga. Pero aquí todo es dejar pasar, porque hay gente que entiende que la economía nacional, lo digo de todo, no estoy hablando porque te diga de este gobierno, todos los gobiernos entienden que la economía tiene una inyección informal de la venta de ese tipo de cosas y te mantiene a ti de que cierta estabilidad económica, aunque tú no lo reflejas dentro de las mediciones económicas que en otros países la toman en cuenta. Yo creo que por ahí hay que andar la situación. Pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, llegará el momento en que vamos a tener que dejarle este país a quien es.
a quienes tengan ahí abajo, tú sabes. Pero esto no lo aguanta nadie. Eso es más o menos lo que yo creo. Y entiendo que no solamente criticar, debe ser una propuesta. Y que el jefe de la policía diga si cuando él llegó ahí también fue porque el grupito que se encarga de hacer esos desórdenes cuando están cansados de la policía lo hicieron también, porque cada vez que estamos llegando a febrero pasó. Sí, eso se torna recurrente, pero entonces lo que estamos acostumbrando a esa recurrencia, la respuesta de las autoridades, en este caso de nuestra máxima autoridad, bueno, como se trata de algo recurrente o planificado, no hay que cambiar a las autoridades de la policía, ni de la Fuerza Armada, ni de los organismos de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es siendo boicoteados por gente de adentro. Está bien, muy bien, lo vamos a dejar. Y entonces dentro de 6 meses vuelve a ocurrir lo mismo, está bien, vamos a dejarlo porque eso es... Entonces no se aplica el correctivo de ver quiénes y por qué boicotean desde adentro y cómo se controla ese boicot. O sea, aquí hay que reformar las instituciones, ciertamente. ¿Será verdad que lo que hay que preguntar? Oye, es verdad. El gobierno de la tarde. Son las 6:25 en el gobierno de la tarde. Es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Miren, frente a todas las denuncias que se producen, se insisten en las denuncias, se condenan y el grueso de los comentarios se concentran en los detalles involucrados en las denuncias y en las especulaciones que se derivan de las informaciones. Y por último, la condenan. Pero estos medios estamos obligados a tratar de ir más allá de la denuncia y la condena de los hechos que deben merecer la atención. Estamos obligados a hacer sugerencias. Y mi actividad principal en estos medios está en qué hacer, cómo abordamos los problemas. No es verdad que esto puede tratarse con la intención de que la variedad de acontecimientos son tan grandes que en 2 días ya han olvidado esto. ¿Qué es lo que ha ido pasando aquí con la degradación de la seguridad pública? Se ha ido ampliando el hecho. No hay seguridad en casi ningún área de la sociedad. Y mientras tanto, la mitad del cuerpo policial está dedicado a cuidado y asesoría de particulares. En este país, lo que pueden pagar o lo que tienen jerarquía o importancia, pueden contar con protecciones. Mira ayer a un comentarista de la televisión y que escribe en los periódicos. Dice él que iba manejando su carro y un señor fue y le tocó y él bajó el vidrio. Entonces lo engañó, no, dame tu anillo y tu teléfono. Y él no se atrevió a hacer nada más que cumplir la orden. Es decir, el nivel de la inseguridad está en dimensiones tales que aquí no hay garantía ni en las iglesias. México. Ahora, junto con ese proceso de la inseguridad, está apareciendo el fenómeno de las complicidades de gente de las instituciones oficiales encargadas del orden, comprometido con la delincuencia en función de la rentabilidad que eso reproduce. Decir que en Baní habían hasta 20 puestos de drogas, nos dice, ¿y cuánto tenían esa gente que dar para que no lo sometieran o para que no le dieran trámite a una acción judicial de un mecanismo de drogas? Yo no sé cuánto, pero seguro que el ingreso que tenía, los que se beneficiaban de eso, superaba lo que ellos cobraban como funciones. Entonces, cuando uno habla de la degradación de los mecanismos de seguridad, no solo puede quedarse en el hecho que es donde nos concentramos, de la diversidad de forma en que se echa hacia adelante la inseguridad. También hay que poner atención al aparato que debía perseguirla. Yo no tengo ninguna duda que estas cuestiones no se pueden evadir ni resolver simplemente con propaganda o con acciones administrativas como esa de mover a jefes. Ya el nivel
que tiene la inseguridad en este país, la desconfianza y el descrédito que tiene la institución fundamentalmente encargada de su orden, no es todo ella, pero es la que normalmente uno asocia a la policía, no es para pasarla por alto. Usted se imagina que la policía es la institución con el mayor nivel de repudio y de desconocimiento de su función de toda la sociedad. Por suerte para la policía están los partidos políticos como la otra institución. Pero el hecho cierto que ahí en Baní se ha puesto en evidencia en una dimensión tal que eso no se puede evadir con cosas. Yo insisto, el nivel de la inseguridad ha alcanzado un grado que no solo le podemos pedir al poder político y al Estado, hay que pedir al empresariado y a los partidos políticos. Aquí hay que lograr abordar, poner como un tema de interés urgente qué hacer para lograr la seguridad que no tenemos y que a todos nos molesta. Aquí hay que abrir un espacio de discusión para lograr un pacto por la seguridad que envuelva a todos los mecanismos. Yo soy de lo que dice, la policía no puede rechazarse en bloque como alguna gente lo dicen y disuélvanla, porque hay que estudiar la situación interna de la policía. No hay un salario adecuado para los funcionarios de la policía de medio nivel de grado hacia abajo. Las oportunidades tienen que buscarse los jefes de la policía en el vínculo con la sociedad, con el contrabando, con las drogas, con todas las vulgaridades que pasan en la sociedad. Entonces la policía es una institución contaminada, porque tú no puedes contar que en las condiciones en que se le trata le puede hacer muchas exigencias. ¿Tú te imaginas esa denuncia de Baní, de que tú has leído un listado de sometimiento por el mecanismo de que persigue las drogas? Y que a pesar de eso había una continuidad y una remoción. Nada más pasa en Baní. ¿Ese es un accidente? No, lo que tú decías de los barrios de la capital, pero también en el más alto nivel, uno no puede olvidarse aquí de que Quirino era capitán. Quirino era capitán. Y Figueroa Agosto contaba con toda la protección de la instancia cívica y militar, hasta el grado que mira cómo se burló de todo el mundo. Entonces, hasta ahora nos hemos conformado con la denuncia y la condena, pero yo creo que llegamos a un momento en que hay que hablar de la sugerencia. ¿Qué hacer con esa sociedad? Yo he dicho que el director de la policía ha mostrado una cierta vocación de acercamiento a la población, y yo saludo con mucha consideración y respeto eso de las brigadas policiales de la juventud de entre 14 y 17 años, creando en los pueblos y en los barrios de la capital mecanismos donde la policía está tratando de orientarlo, como dice, para no perseguirlo mañana. Bien, esa es una buena iniciativa, pero eso no puede ser la respuesta al deterioro y a la falta de credibilidad que tiene la policía en la población. Yo creo que esto de Baní es la tapa al pomo, que esto no puede pasar como un acontecimiento más, que basado en eso hay que propiciar una discusión. ¿Cuál es la policía que este país necesita en este momento? Lo puede hacer el gobierno, propiciando una comisión especial que lo diga. Lo puede hacer cualquier corporación social o los partidos políticos. Pero no podemos ignorar que es de interés general tener una idea de cómo enfrentamos el deterioro de la institución del orden. Y esa situación yo creo que es el costado por donde tenemos que verlo. Aquí van a venir ahorita denuncias, me la están diciendo por teléfono, han ido a mi casa a hablarme de otros pueblos, a hablarme de puestos de la policía y de las instituciones armadas que son cómplices en corrupción, en tráfico de todo y en el encubrimiento y manejo de las drogas. Y que ellos lo saben. Yo he visitado una sola vez la oficina de drogas y fue para ir a ver a un muchacho detenido
que era el esposo de la hija de un amigo mío. Y fui a ver cómo se desenvuelve eso ahí. Y les digo, no hay capacidad operacional en la lucha contra las drogas porque no hay confianza en las instituciones encargadas de hacerlo. Porque los equipos que tienen que estar ahí para que sean invulnerables a los sobornos tienen que tener una solución de la vida que le permita defenderla. Pero a una gente que lo que gana es un salario insignificante, no es verdad que se va a dejar morir. Entonces parte del problema tiene que ver con reconsiderar la actividad de la policía y la remuneración interna. Que por ahí que hay que comenzar. Si tú no tienes la garantía Antes del cuerpo, de tú crear las normas rígidas que puedan impedirle a ellos que puedan crear las condiciones para que a la gente delincuencia, tú le puedes exigir. es por ahí que hay que comenzar. Y entonces yo sé que hay demasiado policía desbaratado en este país. Y como conozco las limitaciones materiales del grueso de los agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas, he estado insistiendo, hay que discutir el papel de la policía en el mundo de hoy y de las Fuerzas Armadas, porque el mundo ha cambiado. Ya no hay guerra fría, ya no hay temor de terrorismo. Ahora los problemas son el contrabando, la droga y el tráfico a nivel de la corrupción en todos los órdenes. Y eso está como una tentación en el cuerpo que debe perseguirla. Por eso yo no condeno a la policía. Lo que llamo es el orden, lo que llamo es a la atención de que estas cosas no pueden quedarse en la denuncia o en la condena de un agente o de otro. Hay que estudiar el cuerpo y decirle al jefe, que es el primero que con un título civil, director de la Policía Nacional, tenemos nosotros, decirle a él que él tiene que valorar estas cosas, aunque no tenga la autoridad para él organizar la búsqueda de la sugerencia, pero su juicio internamente en el poder tiene valor, aceptar que no es verdad que él pueda hacerse responsable del orden interno de la policía, simplemente cambiando de lugar, cuando él sabe que la policía está penetrada de muchas complicidades. Ojalá entonces este hecho de Baní haga valer la sugerencia de que la policía es algo que interesa a todos, que la seguridad es una necesidad para la vida general y que usted no puede seguir ignorando el deterioro que existe en esos términos, sino que estamos obligados a preguntarnos qué tenemos que hacer y avanzar en esa dirección. Por eso concluyo diciendo, no basta la denuncia, no basta la condena, hay que organizar el plan que supere esta funesta herencia de la que uno no tiene más que sorprenderse o burlarse. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:39. Momento del comentario de Eddie Alcántara. Oh. Gracias, Yulisa. Miren. ¿Te agarraron fuera de base? Sí, fuera de base. Ayer, No, tú sabes que yo quería comentar. él ha hecho todos los comentarios de las 5 para acá. Yo traje una primicia, fue mi hermano. Documento ahí que ya tú me dejaste a mí solo después que tú y yo conseguimos estos documentos. Porque... Pero ya yo asumo la responsabilidad. Ya, mire, Esteban no sabe de esto. Repito, eso fue lo que me dijo. Eso sí no. Señor Buche, Buche, Esteban no tuvo Yo nada que ver con por eso. Vanillo nada más paso. Está bien, pero cuando ya- voy para Aso, a Barahona, Pero está bien, si tú, oye, Pedernales. está pero perfecto. Si ya tú no quieres asumir, Y si hubiera una circunvalación, me fuera por la circunvalación para ni pasar por está ahí. bien, ¿De pero dónde tú eres? De verdad. Yo soy de origen cibaeño. Ah, no, está bien. Sí, pero ¿Y tú eres del este? visito mucho el no, suroeste. yo nací en el Distrito Nacional. Incluso el fin de semana voy mi para el papá, mi familiar, mi papá de por allá de un sitio que no sé si todavía está ahí, si no se Pero lo de la dieron zona a los sur. de Bánica. No sé si nosotros. En Bánica. Oye. Bánica existe. No, sí. mi papá, pero yo soy de aquí. Para que, Para que Héctor Gómez y hay uno que gente- se llama no, pero- Fernando Ramírez hay gente- han renegando querido, solito. ha querido involucrarme a mí como que yo nací junto con ellos y me crié hay con gente ellos. que Y se ha eso no es enterado verdad. de que Bánica existe por Héctor Gómez, porque lo dice aquí. Sí. Porque Ah, una parte mira, importante de la República Dominicana pero no es que sabe eso que es existe Bánica. lejos. Sí, es lejos. Eso muy no lejos. es aquí. Y oye, Pero Y mira, un pueblito Pedernales, bonito, ¿eh? Pedernales más Centenario, lejos. Pero en Pedernales hay... Pedernales es más Oye, lejos. sí, Pedernales es más lejos. con un reloj allá de sol Sí. que tiene 300, 400 No, no, y años. un Va a cementerio, tener y un sitio cementerio importante. de la época de la colonia.
Eso había que Pero la rescatarlo. novedad Lo que pasa es que Héctor, Bánica, tú sabes, para ir a Bánica, si tú vas, por ejemplo, para Pedro Santana, para la frontera, si Oye, tú vas el para que Bánica, va para Bánica, tienes que va entrar para a Bánica, Bánica. sí. Tú no puedes No es decirle- que tú vas a pasar como- por Bánica y vas para otro Es como sitio. Polo. Si tú vas a Polo de Barahona, es porque tú vas para Polo. Bánica porque de ahí tú no existe sales para otro sitio. Porque la Entonces, familia Bánica le Gómez, pasa Bánica eso. existe porque la familia Gómez todavía está allá. Y la familia Ramírez. Pero Pero- me cuenta mi papá cuando vivía en Bánica, que era mucha gente que vivía ahí, pero ya no, Pero yo no voy a seguir hablando porque me dijo Héctor Gómez que me tiene chantajeado y que con que me van a declarar que sé yo qué para allá. No es verdad, yo lo que quiero es llamar la atención de las autoridades, pero Bánica, ¿Tu papá era de Bánica? ¿O es de Bánica? eso me dicen a mí. Ah, te dicen. Porque yo no puedo certificar eso. ¿Tú nunca has ido? Claro, yo he ido en actividades políticas, he ido allá. Se murió un tío mío que nunca lo conocí ni me conoció. Pero fuiste. No, yo llegué ahí y yo no sabía a quién darle el pésame, pero pues yo... Cumpliste. Por el tamaño se dio cuenta. Miren, en el día de ayer yo quería comentar, pero el tema obligaba que habláramos de Baní. Es de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que afecta a las 6 principales ARS del país que habían tenido la suerte de haber incoado un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior Administrativo sobre la base de que independientemente de que la ley del sistema de seguridad social obligaba a que todo el empleado público tenía obligatoriamente que cotizar en la ARS privada Del Estado. del Estado. Del Estado. Mejor dicho, sí, gracias Esteban. Sí. Ellos, consiguiendo la benevolencia de un juez del Tribunal Superior Administrativo que logró decir, no, pero la libertad de elección de la persona que trabaja en el Estado es un derecho fundamental. Óigame, que aquí no se está violentando ninguna norma, ningún derecho fundamental. Es que se creó un sistema de seguridad, una ARS del Estado Dominicano, que iba a cargar con una parte de los dominicanos que no tenía posibilidad de cotizar para que también recibieran servicios. Y que la compensación de afiliar a esos ciudadanos de la República Dominicana que no cotizan porque no son empleados del Estado, ni empleados en la mayoría privados también, ellos necesitaban esa solvencia desde el punto de vista económico de la deliberación de todos los empleados públicos para poder seguir sustentándose en el sistema. Y la ARS privada pretenden que aún la ley que creó el sistema establecía eso, se le permitiera que instituciones públicas, y debo decirlo aquí, muchas veces por comisiones, entonces afiliaban a esos empleados públicos en una ARS privada. Pero aquel que no tenía un centavo, que no podía cotizar, que tenía que cubrirlo el Estado Dominicano con lo poco que cotizan los empleados públicos. Entonces eso no lo asumían la ARS privada. Eso no lo asumían ellos. Lo que es el hueso, que la asumiera el Estado Dominicano, la ARS del Estado Dominicano. Pero ellos sí querían la cotización de los empleados públicos, pero no asumir la responsabilidad de una parte de esa persona no cotizante. Y duraron un tiempecito en los tribunales de la República en ese pleito. Y resulta que un Tribunal Superior Administrativo entonces le da ganancia de causa sobre la base de eso, de que había un derecho de elección que era fundamental y que no podía permitirse obligársele a nadie que pudiera cotizar una ARS que no quisiera. No, eso no es una violación al derecho fundamental. Es que hay una legislación que le dice a usted es empleado del Estado Dominicano, para que le paguen con los cuartos públicos. Entonces usted tiene la obligatoriedad de cotizar en la ARS pública. ¿Para qué? Para que con su cotización el Estado entonces pueda cargar con lo que no pueden pagar. Eso fue lo que decidió el Tribunal Constitucional. Claro, entonces el Tribunal Constitucional ahora ha reivindicado ese derecho que tiene la ARS pública. Ha reivindicado ese derecho porque la ley es que lo establece. Y duraron un tiempecito con juegos de ir a los tribunales de que yo consigo un juez que falla a mi favor, no sé de qué manera. Muchos saben de qué manera, pero uno que sí, que aquel le reconoció que hay un derecho. Pero el Tribunal Constitucional sabiamente acaba de decir, un momentito, que Rosa Chupani cuando estuvo aquí lo dijo, no, es que va a haber una decisión. Le dijo, no, pero un momentito. ¿Usted es una ARS privada? Sí. Ah, perfecto. Usted está fuera de lo que establece la ley para que el que trabaje en el servicio público pueda cotizar con usted. Y te paso fafa. Todo el mundo sabe de qué manera las instituciones públicas
cotizan en la ARS privada. ¿Y qué beneficio recibe el que tiene la posibilidad de ordenar que así sea en esas instituciones? Mira, yo fui presidente de la comisión durante un tiempo que estudió la ley cuando era diputado y participé en el proceso de su aprobación. ¿Tú te imaginas el relajo? Que el centro que aprobó la ley es el Congreso. Aprobó eso. Pero el Congreso no está sometido al rigor de esa ley. No. Yo soy un beneficiado de un seguro privado muy bueno que me pague el Congreso. Pero hay que pensar cosas como esa. ¿Cómo es posible que el Estado no pueda imponerle una norma a todos los miembros de los 3 poderes del Estado? Para que con la instancia oficial del Servicio de Salud, la SENASA, todo el mundo encuentre en ello una protección. Porque en vez de la ganancia particular, cogérsela a los particulares, el gobierno, con lo que se representa el excedente, puede cumplir la labor social de lo que no puede pagar. Pero es un problema de la visión. No, pero no de visión, sino también de necesidad. Y de voluntad política. Porque déjeme decirle lo siguiente. Yo he visto aquí en la Acepta con el Pueblo que inició domingo en esta emisora, cómo los ciudadanos que cotizan inclusive vienen aquí y se les niega algún tipo de servicio por costoso. No solo y tú sabes dónde va muchas veces, teniendo el seguro privado, cotizando. Tiene que asumir ese público. Sí, tiene que cotizarla. Mira, el hospital público y el mismo ARS. Entonces, esos huesos que deja el sistema de gente que no cotiza, la ARS privada en reiteradas ocasiones se le planteó: ¿tú quieres que los empleados públicos coticen contigo? Si ven, asume una gran parte de esta responsabilidad social. Ahora, y se negaba. Pero eso sería lo justo. Una vez establecida esta sentencia del Tribunal Constitucional, el cumplimiento de ese mandato. Está en el aire. Buen punto. Ahí voy. Si se va a cumplir o no se va a cumplir ese mandato legal. ¿De quién depende? A partir de cuando las empresas, a partir de cuando las instituciones del Estado van a empezar a desafiliar de las ARS privadas a sus empleados para comenzar a afiliarlos a la ARS del Estado, que es el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Se supone que es un ministerio de administración. Entonces, pero eso no debería ser un trauma. No debería, eso pero no debería ser un trauma. hay muchos intereses y es un proceso que se puede durar. Sí, es un proceso administrativo. Claro, primero hay un argumento que tú puedes cambiar de ARS, de acuerdo con la propia ley, tú puedes cambiar de ARS en el tema este de la libre elección cada año. O sea, cada vez que tú cumples un año, sí, tú entonces puedes cambiar, tienes la opción de cambiar. Ahora vamos a ver si las ARS privadas van a argumentar que tienen que esperar que termine el año. Si las ARS privadas van a argumentar que tienen contratos, porque esas instituciones del Estado tienen contratos previamente firmados con las ARS correspondientes para tales fines. O sea, ¿qué procedimiento se va a seguir aquí para que la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional con relación a ese tema no se quede como otras tantas sentencias del Tribunal Constitucional que sencillamente no se le da cumplimiento? Ninguna actividad es más rentable que las ARS. No tiene madre los impuestos que ellos producen sobre su ganancia. Entonces, aquí hay que considerar el valor de la asistencia pública, obligando a todos los miembros a pagar su cuota. Porque hay una parte de la población que no cotiza y que tiene que estar protegida. Y el Estado entonces, promoviendo la participación de sus miembros, crea una ganancia que en vez de ser parte de un particular, se proyecta en la asistencia pública social. Ahora, el empleado público tiene que pagar eso. Y si quiere, él puede pagar uno adicional. Claro. Pero no es verdad que tú puedes permitirle lo que estoy diciendo. El sitio donde se aprobó la ley fue el Congreso. Es una labor completamente desigual, porque la administradora del Estado tiene que cargar con todos los que no contribuyen al sistema. Los que están en el régimen subsidiado. El subsidiado se le carga a SENASA. Y tiene que hacerlo sin chistar, sin gritar siquiera. Todos los subsidiados lo tiene que cargar SENASA. Sin embargo, todos los contributivos, todo el que paga, lo tienen las ARS privadas. Las ARS privadas no quieren nadie que no pague. Sí, claro. Es más, allá no hacen ni favores. Siquiera eso es un planteamiento, ojo.
Y en este momento, a pesar de que la situación es así, es una balanza completamente desigual, las aseguradoras dicen que se les están violando derechos, que aquí se está vulnerando la seguridad jurídica, la libertad de empresa, la libre elección, el derecho a la igualdad y a la razonabilidad y el principio de legalidad. Pero, ¿y dónde están todos esos derechos para SENASA? No, ese fue el argumento que utilizaron para ir al Tribunal Superior Sobre Administrativo. todo el derecho a la igualdad. Sí. Ese es un ¿Dónde chantaje. están todos esos derechos para Pero SENASA? aparte de eso, el Estado Dominicano sabe que quien está supliendo la necesidad de SENASA cuando tiene algún tipo de dificultad, si el Estado no ejecuta esa sentencia, entonces la irresponsabilidad. Y oye, Pero- No, y yo te Es lo que digo, no puede- yo te lo es que digo no puede porque accionar para su el Consejo propio Nacional de la detrimento. Seguridad Social es que está llamada a obligar al cumplimiento de esa y está al servicio de los particulares. de esa sentencia. El sistema. Sin embargo, aquí yo dije la semana pasada que ese mismo Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución. El superintendente. No, el Consejo Nacional de la Seguridad Ok, Social, perfecto. que lo preside, son varias instituciones que lo integran, pero lo preside el Ministerio de Trabajo. Emitió por resolución una disposición para que la TCS acepte empleados registrados con salario por debajo del mínimo, a pesar de que el artículo 57 de la ley 8701, que es la ley de seguridad social, establece que el salario mínimo cotizable es el salario mínimo establecido con base en lo que indica el Comité Nacional de Y- Salario. y oye lo O sea grande. que el Consejo de Seguridad Social emitió una resolución para violar su propia ley. ¿Qué garantía tenemos ahora de que va a cumplir con esa Una sentencia? No, aquí hay que cambiar eso. Tú te imaginas que tú vas con una tarjeta, tú tienes un seguro privado, y en una emergencia tú vas al hospital del Estado, Sí, y allá no hay ni siquiera control para cobrarte en tu tarjeta al otro, tu que en servicio. todo caso sí también debe Entonces, en el cobrarse la fondo, cotización. hay como 700,000 empleados en el gobierno. La cotización de esa masa permite que se mejore toda la oferta de servicios de salud. El presupuesto de salud no tiene un 2%. Y junto con el gasto que tiene que ver en la inversión de SENASA, el gobierno tendría una salida para mejorar las condiciones. Entonces, independientemente de lo que digan los dueños del rentable negocio de la ARS, este país tiene que poner orden. Todo el funcionario público tiene que pagar su cuota del servicio de salud pública, y si está inconforme, que pague otro. Y hay que, El y hay per que estar, y hay que cápita- estar- y hay que estar vigilante. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Porque SENASA no grita. Porque es una institución del Estado y el que está ahí lo que menos quiere es confrontación con quien nos designan. Pero lo que conocemos lo que está pasando ahí dentro. Sabemos lo que piensa cada administrador que ha tenido, cada director que ha habido ahí. Porque la mayoría de la gente que trabaja en el SENASA, que tienen cargo de cierta jerarquía, le dan la queja a uno. No, Yo pero recuerdo- además se sabe. Con cierto temor lo hacen. Porque Aquí quieren no hay que ni se siquiera diga. presupuesto para los hospitales Dentro públicos. lo hace. Dentro del régimen contributivo, o sea, todo lo que cotizan a la seguridad social en el régimen contributivo, es decir, los empleados formales, se establece un per cápita. Ese per cápita actualmente es de alrededor de 1.013 pesos por persona. O sea, tú eres asegurado, tú tienes tu esposa y tienes 4 familia. hijos. Entonces, a la ARS, a la que tú estás afiliado en el régimen contributivo, hay que darle todos los meses 1.013 pesos por ti, 1.013 pesos por tu esposa, 1.013 pesos por cada uno de tus hijos. Consumas o no consumas, vayas o no vayas al médico, como quiera, se Pero le da ya estamos- eso terminando. completo. Imagínate tú que SENASA esté recibiendo por cada uno de los empleados del Estado alrededor de 700,000. Una proporción. No. Los mismos 1.013 pesos por cada uno de esos 700,000 empleados, más Se 1.013 pesos por capitaliza. cada uno de Mira, los miembros de su Es familia. que eso Se tiene- capitaliza es y da que para eso cubrir el tiene régimen que subsidiado por darse. mucho. Sola salud Es que eso se tiene merece. que Claro. darse. Ya estamos No puede terminando. ser que SENASA tenga que cargar solamente con el hoyo financiero de mantener el régimen subsidiado y que entonces el sector privado se lleve completamente todo el grueso, la más económica de tener como cliente el régimen contributivo. Mira, ya estamos terminando. Pero hay que enfrentar Primero ese dar la información de que ya los organismos de seguridad averiguaron que la persona que dio la declaración a nombre de, como si fuese hermano de Buche, no es hermano de Buche, y está siendo perseguido por las autoridades, que parece que emitió esas declaraciones procurando algún Pero fue un conflicto. descarado el tigre. Pero no es hermano de Buche, ya está certificado por las autoridades. Y la gente me está escribiendo, Yulisa, para ver si es verdad que la responsabilidad que dijimos aquí, porque yo dije,
y te lo dije fuera del aire, que yo me iba a encargar de sacar Atención, Francis. Atención, Francis. Entonces, Francis, yo me comprometí a no Francis, decir pendiente, que Esteban, Francis, que pendiente. Esteban Francis, sabía de esto. Ahora Francis, Esteban no está negando. Francis. Tú Francis, niegas no que tú permita, sabes todo no documento. permita ese tipo de cosas, Francis. Perdón, tú esta niegas emisora que la sabe- oye el país entero y parte del Pero mundo. tú niegas que sabes de todo documento. Pero por Esteban, supuesto que yo lo niego. Te Yo voy no a sabía devolver, nada no, de te voy a eso. devolver, te voy a devolver tu documento. No. Nada de eso sabía yo. Francis, llévatela. El gobierno de la tarde.